Saludo esta mañana a nuestra colega María Idalia Gómez. María Idalia, buen día, ¿cómo te va? Saludos, gracias por estar aquí esta mañana de martes 10 de febrero. ¿Qué tal, Carmen? Muy buen día. La prisa aquí corriendo. Bueno, pues para comentarte los últimos datos que hay confirmados, que puedo confirmarte y que es un honor presentarlos aquí en tu programa, Carmen, sobre lo que ocurre en Sinaloa. Bueno, a partir de información de personas en campo, y a partir también de los interrogatorios a los que han sido sometidos las personas que ya hasta ahora ya han sido detenidas, se sabe que esa zona, además de confirmar las extorsiones, aunque el gobierno no está hablando de ello, las extorsiones que se estaban dando y que ya tenían larga data y que había más presión para aumentar este costo de las extorsiones, se convirtió en una zona de control muy importante y que se utilizaba de diferentes formas este lugar. Un lugar de detención y retención, es una zona sumamente amplia, boscosa, complicada, como son las zonas en donde están las zonas mineras, y donde operaban el casco, a quien está siendo buscado no solo en la zona de Sinaloa, sino se ha extendido en la región la búsqueda hacia Sonora, Jalisco, Michoacán incluso, junto con su hermano Gabriel y varios integrantes de su familia. Bueno, esta zona, Carmen, y esto es como parte de una alerta, solo se está buscando en la zona del Verde, donde ya aparentemente fueron descubiertos prácticamente todos los cuerpos de los mineros, están las verificaciones oficiales, pero se han descubierto más cuerpos. Hablan de solo esta fosa que ha sido descubierta, 120 cadáveres aproximadamente. Pero no solo eso, Carmen. La búsqueda y el rastreo de unas tomas que incluso mandé a tu producción nos hablan de que hay más espacios, más zonas de entierro clandestino que se han utilizado por este grupo criminal perteneciente a los Chapitos. Carmen, y cuidando y reservando la proporción del hallazgo, eh, pero para alertar a todas las organizaciones de búsqueda de personas, es que se considera que hay más de 500 cuerpos, más podrían llegar a superar los 1000 cuerpos que hay en toda esta zona, que no toda se ha explorado, Carmen, pero de que los perros y los testimonios recabados por parte de las personas detenidas, esta zona se constituyó como un espacio para enterrar, hacer entierros clandestinos de personas que fundamentalmente morían en enfrentamientos, también personas que fueron secuestradas, personas que fueron secuestradas para pedir dinero a cambio o porque fueron confundidas para otra organización o adversarios. No se descarta incluso la presencia de funcionarios o exfuncionarios allí también, sobre todo del sur de Sinaloa. La búsqueda apenas va a comenzar, no se ha extendido en toda la zona. La persecución y el secuestro de las personas que trabajaban en esta minera canadiense ha provocado el descubrimiento de este hallazgo, Carmen, que podría constituirse como el cementerio clandestino más grande del que se hubiera tenido noticia en el país, y que hay que levantar la voz para que ninguna autoridad vaya a ocultarlo o pretenda ocultarlo, sino que se hagan las búsquedas necesarias para que se encuentren las personas que allí están, Carmen. Es tremendo lo que nos estás diciendo, Maridalia. Estás hablando bueno, estamos observando estas imágenes que nos has compartido en este especial que estás presentando en Aristegui Noticias. Estamos viendo en imágenes aéreas para el público que está escuchando la radio, le vamos narrando, Maridalia. Para quien ve la pantalla en las plataformas de Aristegui, en Aristegui Noticias, pues ya podemos observar. ¿Esto sería entonces una suerte del principal cementerio clandestino que se tenga registro?
bueno, no hay registro, Así pero es, que se tenga conocimiento. que se tenga conocimiento. Y además, Carmen, te lo digo con toda la claridad porque eh, pues nos ha tocado precisamente descubrir otros lugares. El primero, allá en Chihuahua, lo descubrimos también como un lugar de un cementerio también terrible. Bueno, pues este lo puede superar, Carmen. Hay, hay personas, hay cuerpos ya muy antiguos, hay cuerpos que no son tan antiguos. Los reportes que se tienen, que ya se tienen compartidos con autoridades de Estados Unidos y de Canadá, no solo los tienes en México, y aquí se va a requerir una labor verdaderamente titánica para este descubrimiento, esta tarea que se tiene que hacer y que ojalá se haga con las autoridades, con la debida prudencia. Estamos hablando de que el grupo de aliado o parte de los hijos de Guzmán Loera, aquí depositaban estos cadáveres, muchos de Mazatlán, muchos de ellos de Mazatlán, pero también de otras zonas circunvecinas, precisamente por lo difícil del territorio. Habían ya dominado la zona, totalmente la zona. La persona que se busca es a Óscar Luciano Martínez, a que habíamos dicho, el casco. También se busca a Víctor Manuel Barraza Pablos, al hermano del casco, a Gabriel Nicolás Martínez, que nutrían su guerra precisamente con las extorsiones que hacían a la zona minera de ese lugar. Estamos frente a este caso. Mira, Carmen, lo digo con toda responsabilidad y a partir de haber estado confirmando y buscando datos, más y más datos posibles, porque bueno, estamos hablando de muchas familias, pero también estamos hablando de organizaciones que han dedicado su vida a la búsqueda de personas y que justo deben estar en alerta para presionar a las autoridades y que esto no vaya a convertirse en una declaración política precisamente ante el miedo de este descubrimiento. No se trata de cuerpos que tengan solo un año, 6 años, tienen más tiempo. Este cementerio clandestino empezó, por lo que se ha visto en algunos cuerpos, mucho más atrás y obviamente se convirtió y se ha extendido en lo que consideran en este momento. Y mira, Carmen, las personas que estuvieron operando, así te lo comento como me lo han hecho saber, nunca habían presenciado la cantidad de cuerpos que han ido encontrando, de esa manera y en esa magnitud. Entonces, creo que esto era importante, es importante decirlo, no porque tenga una carga política hacia el gobierno, sino porque serían varios gobiernos, autoridades estatales tienen que rendir cuentas, sobre todo ellas, porque sabían lo que pasaba en toda esta zona, y que además extiendan la búsqueda, porque en este momento la zona en donde se está buscando ya hay una tumba que se estima, Carmen, en 120 cadáveres por lo menos. Pero estas imágenes que estamos viendo, Carmen, es una zona extendida, amplificada, y donde ya se descubrieron, ya se vieron que hay cuerpos, ya se tienen los testimonios de la cantidad de cuerpos y de cómo, y de los estudios que están haciendo, y por la información que se tiene, entonces, para que se extienda la búsqueda. Esto es muy importante. De ahí que he podido convencer a las personas que estuvieron en tierra, que en este momento ya salieron por razones de inseguridad, varias de ellas, y se están reintegrando otras que me están confirmando la información. Es por eso que nos han autorizado a publicarlos, Carmen, ante la posibilidad de que no se haga la búsqueda y se extienda la búsqueda, Carmen. Estamos hablando, déjame ir al punto que ya mencionaste, pero reiterarlo. ¿Qué zona exactamente? Esas son coordenadas, puntos específicos, esos descampados son espacios de cementerios clandestinos, utilizados por la organización vinculada a los Chapitos, de hecho articulada con los Chapitos, que el casco comandaba y que junto con su hermano utilizaban como un cementerio clandestino para todas las operaciones de la organización criminal de los hijos de Guzmán Loera, Carmen.
Sobra decir que todo esto obviamente lo sabe la autoridad. Así es. Lo sabe la autoridad de México, de Estados Unidos y de Canadá, Y de Canadá. quienes han estado participando en las operaciones de rescate de las personas que fueron secuestradas el 23 de enero allá en la zona de la mina. El informe que se nos da esta mañana a la sociedad mexicana es que se han identificado a 5 personas de 10 que encontraron en fosas clandestinas en este lugar de Sinaloa, y se ha hablado de, bueno, se han identificado a 10 personas con nombre y apellido porque la minera canadiense identificó que estas personas habían sido privadas de la libertad, y tenemos la lista de los nombres y han sido reconocidas por las autoridades, pero se habla de 10 personas, de 10 ingenieros, geólogos, expertos en temas de minería, que fueron privados de la libertad, y el reporte de las autoridades mexicanas no alude a nada de lo que estamos observando contigo esta mañana, que ese es el tema en este momento para nuestra conversación contigo, Maridalia, es que no han informado nada de lo que tú estás exhibiendo y exponiendo con toda claridad esta mañana. Se han limitado a decirnos que encontraron 10 cuerpos, exactamente los 10 cuerpos, de los cuales 5 han podido identificar como 5 de los 10 que han reconocido como personas desaparecidas. Dijo Omar García Harfuch lo siguiente, vamos a recuperar este fragmento de Omar García Harfuch, en donde está diciendo que se tiene noticia, que las primeras declaraciones de los detenidos es que habían sido confundidos con un grupo antagónico, estas personas, y que esa sería la razón que se tiene en esta investigación como hipótesis de la circunstancia. Déjame recuperar lo que dijo García Harfuch, que se limita a esta parte que es gravísima de por sí, que lo explica de esta manera. Con las primeras detenciones que realizó el ejército de 4 personas presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos las primeras declaraciones de los detenidos con integrantes de un grupo antagónico. Esas son las primeras declaraciones. Vamos a tener más información y, por supuesto, vamos a tener más detenidos al respecto. En este sentido, las mineras en general, no solamente en Sinaloa, ¿se han acercado a ustedes o han tenido ustedes alguna información de que están siendo extorsionados, de que están siendo amedrentados su personal o la propia empresa minera? En este caso específico no habíamos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguna de los integrantes de esta empresa molestado por algún grupo delincuencial. No lo teníamos registrado. En este caso específico no, pero en otros casos de otras mineras tienen En otros lugares de la República sí hemos tenido trabajos y denuncias y también detenciones cuando ha habido algún tipo de extorsión, no necesariamente de mineros, sino de empresas en general. ¿En qué estados particularmente es donde más se registra este tipo de extorsiones a las extorsión, como lo mencionamos ahorita, son más de 800 detenidos en 24 estados principalmente. Maridalia, esto fue lo que dijo García Harfuch. Mira, Carmen, comprendo las declaraciones políticas que tienen que hacer las personas del Gabinete de Seguridad. Lo que te puedo confirmar absolutamente es que la fosa que está atrás del Panteón es donde han estado encontrando de esta comunidad estos cuerpos. Ahí en esa fosa, en esa zona, hay varias fosas. Hay entre 10 y 25 fosas distintas o espacios en donde fueron abriendo incluso a gran profundidad, y cuando se les llenaba, abrían otra. Es decir, por eso hay muchos cuerpos en cada fosa. En esta, en donde están encontrando a las personas, totalmente cierto, 5 personas absolutamente confirmadas su identidad a partir del ADN, y las otras 5 de las que pertenecen a la zona minera están en vías de ser identificadas porque consideran que también están ahí y prácticamente dirían que están ahí. Ahora, ¿qué más tenemos en esa zona? Hay otros cadáveres que calculan en por lo menos de 100 a 120, 130 más o menos. Hay algunos cuerpos que no están completos. Hay otros que ya son restos mucho más antiguos, que va a tardar en identificarse. ¿Cuáles son las otras personas que parecen desaparecidas y que también nos mueven los números?
Aparentemente no pertenecían a la mina, aparentemente pudieron haber huido de la zona por miedo después de haber presenciado el secuestro de estas personas. Lo que sí te puedo decir, Carmen, lamento que no sea con la claridad que el secretario lo debiera decir, no fueron confundidas. Esas personas estaban hospedadas en un campamento muy cercano, sumamente cercano a la mina. Precisamente lo establecieron esta zona para que no tuvieran que trasladarse en gran movimiento por la inseguridad. Y esos eran trabajadores total y absolutamente identificados como personal de la mina que estaba trabajando en la zona de la mina y para la mina. No hubo confusión, no hubo solicitud, como lo dijimos, Carmen, de que se pagaran 10 millones de pesos por cada una de las personas que habían sido secuestradas a manera de presión. No hubo ni siquiera tiempo para poder negociar absolutamente nada. La presión comenzó meses atrás por parte de este grupo criminal. Como lo interpreta Estados Unidos, como lo dije el viernes pasado, Carmen, es que las organizaciones están desesperadas por dinero a partir de los bloqueos que se han hecho de las diferentes drogas a partir de mar, tierra, cielo, se están dando desde el Caribe, desde Centroamérica para México, y adicionalmente los operativos que se están llevando a cabo y las confrontaciones entre grupos criminales que requieren mucho dinero para que puedan reaccionar con armas y con capacidad de fuego. Entonces, ante esta desesperación, pretendieron cobrar la mitad de la producción de la mina. Y ante esa negativa y aumentar el costo o el precio o el pago de las extorsiones que venían dándose y de no aceptarse, se dio este secuestro. ¿Por qué lo lamento? Porque al final de cuentas, en sí mismo no es responsabilidad del Estado, pero ya es tiempo de hablar con claridad, ya es tiempo de ser transparentes. Lo que te puedo decir también es que las operaciones se han extendido a toda la región, como te decía, en la búsqueda de estos liderazgos y de sus grupos más cercanos para una presión de Estados Unidos, particularmente, de desactivar en toda la zona del Pacífico a estos grupos criminales. ¿Por qué la zona del Pacífico? Porque se considera que es donde reciben mayor cantidad de insumos por parte de China para la producción y se han establecido la mayor cantidad de laboratorios para la producción de drogas sintéticas, metanfetaminas, pero también fentanilo y muchos otros derivados de la misma capacidad y del mismo impacto terrible. Bueno, la expansión de las operaciones se han hecho, como te decía, no solo en Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Nuevo León. Se están extendiendo las operaciones de búsqueda de estos liderazgos que aparentemente han huido de la zona. Pero este era territorio dominado absolutamente por los hijos de Guzmán Loera, Carmen. Maridalia, nos dejas helados con toda esta información porque has planteado que probablemente estemos frente a información del cementerio más grande en la República Mexicana que se pueda identificar ahora, que se pueda saber. Estaba yo recordando el caso de la Bartolina, ahora que te escuché esta expresión, el caso de la Bartolina que fue pues presentado en su momento por Carla Quintana, quien era la comisionada de búsqueda en México, que acabó terminando su gestión pues por razones bastante lamentables sobre el padrón de desaparecidos en México y que ahora presta sus servicios como funcionaria internacional en Siria. Carla Quintana nos expuso aquí el hallazgo de media tonelada de restos calcinados en la Bartolina, a una distancia muy cercana de la frontera con Estados Unidos. Esa Bartolina nos dejó helados por lo que significaba saber que un número indeterminado de personas fue desaparecido y asesinados, y sus restos quedaron así, llevados por el mar o erosionados por el mar en ese lugar de la Bartolina. Pero lo que se logró identificar por una funcionaria del Estado mexicano de nombre Carla Quintana fue brutal saberlo, la Bartolina. Ahora, Maridalia Gómez, nos estás presentando estas imágenes aéreas y esta información que tú has obtenido sobre las fosas clandestinas ubicadas en este lugar. Me pregunto si el Estado mexicano o las autoridades del Estado mexicano han identificado esto ahora
con motivo de la presión, principalmente internacional, de los canadienses que están exigiendo con razón que los 10 colaboradores, ingenieros, geólogos o técnicos, pues aparezcan. Han encontrado 10 cuerpos, 5 de los cuales se han identificado que forman parte de este grupo que colaboraba con la empresa canadiense. No sé si tenían noticia antes de todo esto o es producto de la búsqueda de los trabajadores de la empresa minera canadiense. Mira, Carmen, digamos que lo que llaman los sinaloenses la calma chicha, ¿no? A partir de las extorsiones y mantener la calma y la productividad es parte de las pérdidas de las empresas, ¿no? Cuando estas aumentan, ya no hay posibilidad de que esas extorsiones formen parte de las pérdidas naturales de una empresa. Pero cuando esta presión significa la inseguridad de su personal y que impide incluso operar una empresa, pues eso es cuando ya escala. Y de ahí que la mina canadiense haya solicitado y exigido la participación del Estado ante esta presión. Este grupo criminal, sí, estaba ya asentado hace muchos años, por lo menos ubicado este control territorial en esa dimensión en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Quién se enteró? ¿Quién falló? Podemos decirlo claramente como instituciones. Personas, cada quien le pondrá los nombres. El CISEN, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría General de República, ahora Fiscalía General de República, sí, todos esos fallaron desde entonces. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en este gobierno, ojalá no falle. Ahora, sí, la presión, Carmen, llevó o está llevando a estos hallazgos. Todavía son preliminares. ¿Por qué hablamos hasta de más de 500? Por los testimonios, Carmen. Los testimonios y precisamente la temporalidad. Hablan de cómo llegaban personas, incluso, Carmen, en esta hipótesis de trabajo, no solo son los enemigos del grupo criminal, sino recuerda que en muchas confrontaciones, como parte de la estrategia, las personas los grupos se llevan también a las personas heridas o fallecidas en los enfrentamientos entre grupos criminales o con las autoridades. ¿Por qué? Para no mostrar debilidad, para no mostrar tampoco la identificación de las personas, para no llevarlos a tener vínculos con las organizaciones, no dar la información suficiente a las autoridades. ¿Quién podría saber también? El gobierno del estado. Por supuesto que debería saber lo que pasa en su estado. El gobernador actual y los gobernadores anteriores también deberían saberlo. Podríamos decir, no les tocaba porque no está en el ámbito de su competencia. ¿Qué tanto informaron a los gobiernos, a las autoridades en turno, para pedir el auxilio y la colaboración, para recuperar el control de estas poblaciones, como pasa en Zacatecas, en Jalisco, en Sonora, en Chihuahua y en tantos lugares, en Baja California? Bueno, pues, ¿qué tanto hacen los gobiernos estatales? ¿Qué tanto se voltean por acción, por omisión, por sobornos o por miedo? ¿Qué tanto está pasando en el territorio? ¿Qué tanto? Bueno, esta es una muestra, Carmen. Sinaloa, mira, para Estados Unidos, Sinaloa y Jalisco son las zonas que en este momento representan los lugares en donde pueden encontrarse la mayor cantidad de fosas clandestinas. El hallazgo de Sinaloa, pensaban antes de llegar a este punto, en el verde y la zona extendida, pensaban que Jalisco tenía la mayor cantidad de lugares, porque habían estado recibiendo información de testimonios precisamente de personas que han sido convertido en testigos colaboradores, así como de sus propias investigaciones en tierra con las autoridades mexicanas. Bueno, pues ahora, al descubrir esto, que fue verdaderamente sorpresivo, y que las personas que hoy día todavía se mantienen en las operaciones, todavía no dan crédito, Carmen, todavía no dan crédito de la magnitud. Y en esa dimensión, si hay autoridades que no dan crédito de la magnitud y están acostumbradas a zonas de confrontación, a operaciones críticas, porque estamos hablando de que están colaborando con México, como lo dijimos el viernes pasado, a agencias canadienses y agencias estadounidenses, con información y con equipo también que le ha sido entregado.
Si no dan crédito, imagínate la magnitud, Carmen. Imagínate la magnitud, Maridalia Gómez, imaginemos la magnitud de lo que nos estás aquí compartiendo. Y bueno, pues se puede no justificar, pero entender el shock para las propias autoridades. Tendrán que informar, tienen que contarle a la sociedad la verdad de las cosas, lo que esté ocurriendo lo tienen que compartir con la sociedad mexicana, que tenemos derecho a saber lo que está ocurriendo. Y pues te agradecemos mucho este informe especial que nos has compartido, incluyendo las imágenes que son tremendamente fuertes, estas imágenes que nos has mostrado con la identificación de estos lugares donde se encuentran estas fosas clandestinas en este lugar de la República. Maridalia, seguiremos hablando, estaremos conversando en un instante con el doctor José Ramón Cosío, que él a su vez había tomado este tema para analizarlo, no con esta información porque no la conocíamos, pero sí con la información disponible previamente a lo que has expuesto en este programa. Gracias, Maridalia, seguiremos en contacto, un fuerte abrazo y seguiremos toda esta información. Un abrazo, Carmen, y gracias. A ti. Gracias a ti. A ti, muchas gracias. Maridalia Gómez, pues doctor José Ramón Cosío, gracias por estar aquí. No teníamos el alcance de esta información, nos la había platicado Maridalia ayer, pero no había